es en el caso de tener un micrófono externo y una cámara externa. Bien, vamos a trabajar hoy día el metabolismo del calcio. Como ven, aquí tenemos tejido óseo que depende justamente de estos dos minerales, del calcio y del fósforo. El metabolismo del calcio está estrechamente relacionado con la homeostasis, que es un sistema que regula la concentración celular. En el sistema participan la paratormona o la hormona paratiroidea, la vitamina D, la calcitonina. Esto permite que el calcio y el fósforo alcancen concentraciones que garanticen en el cuerpo humano la cantidad adecuada que permita la formación del tejido óseo y también la participación del calcio en otras funciones como la función de contracción muscular. Vamos a comenzar con el fósforo. El fósforo es muy importante, es un mineral que el cuerpo necesita, es un mineral que está en el interior de las células. Se mide en total en miligramos y se valora en la cantidad de fósforo de la siguiente manera. La absorción del fósforo, 60-80% de la dieta, se absorbe principalmente en el yeyuno y se elimina por las heces. El mecanismo de absorción es por vía de transporte pasivo. El estímulo de absorción viene sobre todo por la vitamina D y por supuesto la ingestión de alimentos y vitaminas que tienen fosfatos. ¿Qué hace el fósforo en el organismo? Mineraliza el hueso, almacena y transporta energía, favorece la contracción muscular, neurobiológica, transporte electrolítico, ayuda a la acción de los ácidos nucleicos y fosfolípidos y fosfoproteínas y además interviene en sistemas enzimáticos. Este mineral es parte hoy día de concentrados vitamínicos en los que dentro de sus componentes ahora se incluyen fósforo por ser muy importante en estas funciones. El calcio sí es fundamental como mineral. No olviden que todo el organismo, toda nuestra estructura ósea tiene que ver con calcio. Las dos funciones son muy importantes. El calcio insoluble, como hidroxiapatita, es estructural en nuestros huesos, y el calcio soluble en el líquido extracelular y en el citosol de las células. La cantidad total que tenemos es de 1000 gramos, 99% en los huesos y el 1% en los tejidos blandos, los músculos. No olviden ustedes que tienen como elemento importante para su contracción al calcio. La absorción principalmente es en duodeno y yeyuno. El 27-50% del calcio de la dieta se absorbe, dependiendo por supuesto de la cantidad que ingerimos. Lo que no requiere el organismo lo elimina por las heces. El mecanismo de absorción es el transporte activo mediante proteínas. La difusión pasiva es apenas en un 10%. Se absorbe en el mecanismo, en el borde en cepillo de los enterocitos. Y la absorción tiene una relación directa con la cantidad de vitamina D. El calcio además tiene un estímulo de su absorción muy importante, decíamos, con la vitamina D. También la hormona de crecimiento es una hormona que interviene bastantes hasta los 18 años, favoreciendo el crecimiento óseo. De ahí que en la infancia y en la adolescencia y juventud es fundamental el calcio para favorecer el crecimiento de las personas. La inhibición de la absorción también está alterada por oxalatos, ácidos grasos, cortisol,
y la alcalinidad del intestino. ¿Por qué se absorbe poco calcio en el cuerpo? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Las dietas pobres en calcio, el déficit de vitamina D y la falta de respuesta intestinal a la vitamina D. Generalmente estos dos son los más importantes, dieta pobre en calcio y déficit de vitamina D. Es por eso que hoy día el calcio viene asociado generalmente con calcio y vitamina D en una sola presentación, ya sea en suspensión o ya sea en comprimidos o en inyectables. ¿Qué funciones tiene el calcio? La mineralización del tejido óseo, coagulación de la sangre, preservación de las membranas celulares, contracción muscular, actividad enzimática y regulación de glándulas endocrinas y exócrinas. Miren, las funciones entonces son muy importantes. Mineralización, coagulación, preservación de la membrana, transmisión neuronal, contracción muscular, actividad enzimática y regulación de las glándulas endocrinas y exócrinas. Sí podemos pasar por momentos en nuestro metabolismo donde el calcio aumenta por encima de 10.2 miligramos por decilitro. Esto causa hipercalcemia. Generalmente se asocia a hiperparatiroidismo y asociada a malignidad habitualmente. Estas hipercalcemias son muy peligrosas porque causan formación de cálculos de calcio, que son como pequeñas piedras de calcio en riñones, vesícula y en otros órganos, asociados, reitero, al hiperparatiroidismo. La hipocalcemia es lo contrario, la cantidad de calcio por debajo de 8.5 miligramos por decilitro. La causa es generalmente por poca cantidad de hormona paratiroidea, generalmente secundaria a cirugía, relacionada también a radiación. La radiación también lesiona a la hormona paratiroidea y también a hipoparatiroidismos de origen idiopático. Ahí están las funciones del calcio, dijimos. A nivel óseo, función de sostén, función de movimiento, función de protección, de reservorio de calcio y además en la hematopoiesis. La matriz orgánica, que es la parte, el componente orgánico justamente de nuestros huesos, tiene colágeno, por supuesto, como su componente importante, pero además tiene proteínas que no son no colágenas, la osteocalcina, osteopontina, trombospondina, cialoproteínas, y lo más importante, ¿no? La cantidad de calcio y de fósforo. La hidroxiapatita, que es el calcio orgánico, inorgánico, es el que está en el tejido óseo, es un tejido recambiable que va movilizándose de acuerdo al crecimiento del tejido óseo. El calcio y el fósforo, en resumen, tienen una acción muy importante en el crecimiento y el desarrollo de nuestro esqueleto. Ahí tienen un hueso por dentro. El hueso por dentro tiene una médula roja, el tejido esponjoso, tiene la cavidad medular, tiene el periósteo, tiene el tejido compacto, y aquí están todas las zonas donde tenemos tejido óseo, y aquí está en todas estas regiones depositada el calcio inorgánico, la hidroxiapatita. ¿Quiénes son los responsables del metabolismo del calcio? Las glándulas paratiroideas, que están en el interior pegaditas a la pared posterior de la glándula tiroides. Estas 4 glándulas están tan pegadas a la tiroides que cuando hacemos una cirugía de cáncer en tiroides, pues resecamos toda la glándula y generalmente también las hormonas paratiroideas. Estas glándulas son fundamentales, reitero, para la producción de hormona paratiroidea. El riñón también juega un papel muy importante, el tejido óseo, los intestinos, la vitamina D y la calcitonina
como una hormona que antagoniza a la hormona paratiroidea. Cuando hay mucho calcio circulando, la calcitonina se encarga de evitar que se concentre en condiciones muy altas en nuestro organismo. La paratormona es, reiteramos, junto con la hidrox-1, 25, vitamina D, los principales reguladores del calcio. Esta paratormona actúa en el hueso, estimulando la liberación de calcio y fósforo. Estimulan también la reabsorción distal de calcio. La concentración de calcio es el mayor regulador de la secreción minuto a minuto de paratormona. Cuanto hay menos calcio, hay más paratormona circulando. La vitamina D y el fósforo son los principales moduladores de la síntesis de paratormona. La acción en el hueso, la hormona paratiroidea, que cómo actúa en el hueso, requiere la presencia y contacto de diversos tipos celulares, osteoblastos, células osteomales, osteoclastos, células hematopoyéticas. También se requiere la participación de fósforo y productos del colágeno como los más importantes. En el riñón, la paratormona lo que causa es mayor reabsorción de calcio, la disminución de la reabsorción de fósforo y reduce el cotransportador NAP, que favorece la internalización y degradación lisosomal, disminuyendo la síntesis. La paratormona, entonces, en resumen, va a estimular el metabolismo del calcio, se secreta generalmente en respuesta a la hipocalcemia. ¿Qué efectos tienen? Inhiben a los osteoblastos, estimulan los osteoclastos, producen la degradación del hueso, liberando calcio y fósforo a la circulación. Puede llegar a formar más osteoclastos para que haya mayor movilización de calcio, aumenta la reabsorción de calcio en el riñón y aumenta la excreción de fósforo para evitar la hiperfosfatemia, que tiende a formar cálculos de calcio. Aumenta la absorción de calcio en el intestino, de ahí que la paratormona es fundamental para poder tratar hipocalcemias secundarias a disminución de la función hipoparatiroidea. La paratormona, entonces, aquí tienen la disminución de calcio, va a aumentar la concentración de paratormona en los huesos, va a producir mayor reabsorción, mayor liberación de calcio. Al haber mayor calcio circulante, se va a producir mayor llegada de este mineral tan importante, de este electrolito tan importante, a todos los tejidos que lo necesitan. ¿Cómo actúa el riñón? El riñón, la paratormona en el riñón lo que hace es disminuir la excreción de aumenta la excreción de fosfato y aumenta la reabsorción de calcio y favorece la formación de calcitriol, que aumenta a su vez la absorción de calcio a nivel intestinal. Aquí tienen la relación de la concentración plasmática de calcio y las principales hormonas relacionadas. Aquí tienen el calcio. El calcio, reitero, cuando disminuye en el plasma, aumenta la circulación de la hormona paratiroidea, que favorece la absorción. Cuando hay demasiado calcio circulando, actúa la calcitonina, que va a disminuir su absorción. Este es el resumen del metabolismo del calcio y su relación con la calcitonina y la hormona paratiroidea. La vitamina D hoy día es muy importante por el coronavirus. Ustedes saben que el coronavirus aprovecha a sistemas inmunológicos débiles. La vitamina D es, de hecho, parte de nuestro sistema inmunológico. Se produce por acción de la luz solar. Eso es fundamental. Cada vez que tomamos un baño de sol, estamos favoreciendo la formación de vitamina D en nuestro cuerpo. Esta se deposita en el tejido adiposo, es biológicamente inerte y tiene que hidroxilarse y volverse vitamina D 1.25 hidroxi 2 vitamina D3, que es la forma activa. ¿Quién se encarga de esta activación de la vitamina D? El hígado. A la vez también junto con el riñón hacen que esta vitamina se active
y pueda favorecer la absorción del calcio tan importante para el organismo. ¿Qué acciones tiene la vitamina D en el intestino? La mayor concentración está en duodeno. Induce la producción y activación de varias proteínas, calcifindina, fosfatasa, actina, carmodulina, que aumentan la absorción de calcio. No terminen, vitamina D, absorción de calcio, pero además estimulante del sistema inmunológico. La dosis de la vitamina D es 50 miligramos cada día. La debemos tomar una vez por día cuando estamos enfrentando un cuadro de coronavirus o hemos tenido contacto con un enfermo con esta patología. Y por supuesto también en pacientes que han tenido cuadros de desnutrición como el raquitismo, donde por falta de calcio los huesos desarrollan muy débilmente. ¿Qué acciones tiene la vitamina D en el tejido óseo? Moviliza depósitos de calcio para mantener la calcemia en rango normal. La calcemia es la cantidad de calcio normal. La vitamina D favorece la absorción en el intestino y además la movilización en el tejido para mantener el calcio circulando en todo el organismo. No olviden que el calcio, además de favorecer la estabilidad de los huesos, también favorece la contracción muscular, la formación de factores de la coagulación como sus acciones más importantes. La vitamina D, su componente activo, la vitamina D3, en el hígado se activa como 25-OH-D3 y en el riñón se hidroxila a su forma final activa 1.25-OH-D3. Junto con la paratormona regula la homóstasis del calcio, favoreciendo la absorción a nivel en el intestino y a nivel renal. La vitamina D3 tiene todas estas actividades a nivel del organismo que básicamente favorecer la absorción de calcio a nivel de intestino y a nivel de riñones, favoreciendo que la calcemia se mantenga en valores normales en el organismo para las distintas funciones que tiene el calcio. Entonces aquí está un resumen de la formación. En la piel se deposita en el tejido graso, se activa en el hígado, termina su activación en el riñón como 1.25 hidroxivitamina D y su principal lugar de absorción, no olvidemos, el intestino. La calcitonina es otra hormona que regula la concentración de calcio, tiene 32 aminoácidos, está producida por células de la tiroides, su secreción es estimulada por la hipercalcemia aguda, actúa inhibiendo la reabsorción del tejido óseo. Además tiene propiedad analgésica y reduce marcadores biológicos del remodelado óseo. Hoy día usamos calcitonina con mucha frecuencia en la menopausia. No olviden que en la menopausia hay reabsorción del calcio de nuestros huesos. El calcio que hasta la menopausia estaba en una cantidad normal en nuestros huesos, en el sexo femenino, ya después de la menopausia disminuye su cantidad y es por eso que el cuerpo de las pacientes tiende a reducir de tamaño, las vértebras se vuelven más pequeñas, los huesos largos como el fémur se vuelven más débiles, una caída puede causar una fractura. Todo producto de esta carencia de calcio en los huesos producida por la menopausia. Entonces esta hormona ayuda, reitero, inhibiendo a la reabsorción ósea. En otras palabras, protege al tejido óseo. La calcitonina se produce en la glándula tiroides, su función metabolismo del calcio, el estímulo de la hipercalcemia, que hace la calcitonina repitiendo, disminuye, inhibe la acción de los osteoclastos, la reabsorción del tejido óseo de los huesos. Estimula a los osteoblastos, disminuyendo la cantidad de calcio en la sangre. Antagoniza, en otras palabras, la acción de la paratormona. Actúa también aumentando la excreción de calcio renal. El control más rápido y a corto plazo comparada con la paratormona.
La hipercalcemia entonces estimula la liberación de calcitonina y de esta manera el cuerpo evita que haya una mucha reabsorción de tejido de calcio en los huesos, favoreciendo de esta manera el metabolismo del calcio. Que tiene que ver en resumen entonces para el metabolismo del calcio un equilibrio en la cantidad de calcio. Un exceso de calcio va a causar formación de piedras de calcio, piedras en el riñón, piedras en la vesícula biliar. Este equilibrio va a ayudarnos a que el hueso, que es el principal reservorio de calcio, tenga siempre la cantidad de calcio adecuada. La remodelación ósea es una función biológica que libera calcio para otros tejidos, sobre todo para músculos y para los factores de la coagulación formados en el hígado. El tejido óseo se encarga de amortiguar estas variaciones en la concentración de calcio. La entrada y salida de calcio en el hueso y la sangre está regulada por la parato-hormona. La hormona paratiroidea, como ya dijimos, favorece el ingreso de calcio al tejido óseo. Cuando hay hormona paratiroidea, puede haber una buena cantidad de calcio a nivel del tejido óseo. Este equilibrio también está mantenido para regular su cantidad dentro del tejido óseo, dentro de los músculos y del hígado, no solo por la paratormona, sino también por la calcitonina, la hormona que mencionamos hace un momento. Y aquí tenemos un resumen de estas funciones. La hormona tiroidea, se eleva el calcio, estimula la tiroides produce calcitonina. La calcitonina actuando en el tejido óseo, en el delgado y en los riñones, disminuye la cantidad de calcio circulante. Nuevamente, cuando esa disminución es muy prolongada, se activa la paratiroides favoreciendo la absorción de calcio en el tejido óseo, en el intestino delgado y en los riñones. Aquí la paratormona actúa junto a la vitamina D3. Aquí está otra vez la misma explicación. La alta concentración de calcio en sangre estimula la calcitonina, que inhibe la liberación de calcio por el tejido óseo. La baja concentración de sangre favorece la liberación de hormona paratiroidea, que estimula la liberación de calcio por el hueso, liberándose a la sangre iones de calcio. Este metabolismo permanentemente es activo en nuestro organismo. Ahí tienen también todo el metabolismo mucho más explicado. La absorción en el tejido óseo, la absorción en los riñones, la absorción de calcio al tejido óseo para favorecer su metabolismo, un sistema de sensores de calcio que está en todo el organismo que favorecen estas funciones. Nuevamente el esquema de que hemos explicado.